nos ama y cómo nos ama. Puedes levantar tus manos y decirle: si nos ama y cómo nos ama, cómo nos ama y cómo nos ama, si nos ama y cómo nos ama y cómo nos ama y cómo nos ama, si nos ama y cómo. Cuán grande es tu amor, Dios. Cuán grande es tu amor, Dios. Solamente a ti te adoramos, Jesús. Sé bienvenido en ese lugar. Y una vez más, si nos ama, y cómo nos ama, y cómo nos ama. Puedes rendirle una ofrenda de palmas al Rey. Dile: gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te adoramos solamente a ti. Dile que está a tu lado: vengo a adorar a Dios. El día más grande en la historia, me rescató la muerte, derrotó. Griten lo que Cristo vive hoy. En la tumba, rescató la muerte, derrotó. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, día feliz. Y lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Y jamás seré igual. Oh, día feliz, día feliz. Y lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Y jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú ganaste, oh Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Y jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste, oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre,
Jesús, oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste, y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, y Jesús, y oh, día feliz, y lavaste mi maldad, oh, día feliz, y jamás seré igual, oh, día feliz, y lavaste mi maldad, oh, día feliz, y jamás seré igual, y por siempre me cambió, y jamás seré igual, y por siempre me cambió, y jamás seré igual. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Tú estaba en mi interior y me escondía en ti, mi Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre estoy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pues dale un grito de júbilo, dile: por tu sangre somos salvos. Vamos, que sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste
estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pues dale un grito de júbilo. Solamente a ti te adoramos. Glorioso día el que dice tu vida por nosotros. Dile amén, amén y amén. Precioso Jesús, tu amor es incondicional. Te adoramos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, porque eres maravilloso, Rey. En realidad no hay amor tan grande y tan sublime como el de Dios, porque Él nos ha dado a su Hijo unigénito, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo maravilloso, saber que Dios está con nosotros. Y bueno, pues queremos darle la bienvenida a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, allá a la iglesia de Tula, que Dios les bendiga. Hay gente que está conectada, hay gente de la ciudad de Pachuca, que Dios les bendiga, y también gente de aquí de la iglesia de Tala que está conectada. Pues también queremos decirles que Dios les bendiga, y a cada uno de ustedes que hoy están con nosotros, bueno, pues háganle así. Qué bueno que viniste. Danse un abrazo de felicitaciones. Qué bueno que hoy viniste. Y quiero el día de hoy continuar con nuestro estudio de lo que es la carta a los Romanos. Y en realidad podemos encontrar cosas maravillosas que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y hoy vamos a ir al capítulo 6, versos 2 y 3. Romanos capítulo 6, versos 2 y 3. Y la plática de hoy es muertos al pecado. Así es de que esto es interesante. Nos han hablado mucho sobre morir, sobre morir, sobre morir, y a lo mejor no hemos aprendido cómo tenemos que morir, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver cómo se muere al pecado. ¿Cuántos quieren morir para el pecado? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 2, verso 3, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y esto es lo interesante. Miren, la palabra muerte, o para que nosotros sepamos qué es la muerte, científicamente se dice que la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? Tan fácil que es saber qué es homeostasis, y ustedes no saben. Qué bárbaros. De veras que, bueno, les voy a ayudar. ¿Qué es la homeostasis? Es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que el cuerpo necesita para sobrevivir y funcionar correctamente. Esa es la homeostasis. Entonces quiere decir que una persona vive mientras su cuerpo funciona. Cuando deja de funcionar todos los sistemas,
se muere. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de todos los sistemas, pero también lo pone un poquito más fácil lo que es la muerte. La muerte también se dice que es el final del organismo vivo que se había creado a partir de su nacimiento. Eso es la muerte. Es decir, para que alguien tenga que morir, primero necesita nacer, ¿no? Es como la bamba, ¿verdad? ¿Qué se necesita para subir en una escalera? Pues estar abajo, ¿no? Así dice la bamba, ¿no? Entonces, lo mismo para morir. ¿Qué necesitamos para morir? Primero nacer. O sea, tú no puedes morir si no has nacido. Y también la muerte se suele considerar como la separación del cuerpo y el alma. Eso es muerte, la separación que hay entre el cuerpo y el alma. Como que esa la entendemos mejor, ¿sí o no? Pero bueno, entonces, morir al pecado o muertos al pecado, lo encontramos en el verso 2 que hemos leído. Y en realidad el verso 2 es una respuesta del primer verso del capítulo 6. Y el primer verso hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo les pregunta a la iglesia de Roma: hey, ¿necesitamos nosotros vivir en el pecado para que podamos ver la gracia de Dios en nosotros? Y entonces hace la respuesta en el verso 2 y dice: de ninguna manera. O sea, no es así. Hay gente que dice: salvos soy, salvos para siempre. ¿Han escuchado esa manera de expresarse? Salvos soy, salvos para siempre. Y luego dicen: bueno, es que Dios ya perdonó mis pecados pasados, los presentes y los futuros. Así es que como ya le pedí perdón, entonces puedo pecar y no pasa nada porque Dios ya me perdonó. Esa es una mentira del diablo, porque eso no es así. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 2: en ninguna manera, es decir, así no son las cosas. No pienses mal, no interpretes mal la escritura, porque los que hemos muerto al pecado, entonces hace la pregunta: ¿cómo es que vamos a vivir en él? O sea, no podemos vivir en el pecado si ya moriste. Dile al que está a tu lado: cuando una persona se muere, ya no puede comunicarse o ya no puede socializar con los que se quedan vivos. ¿Sí o no? O sea, tú ya no puedes socializar con alguien que ya se murió. ¿Cierto o falso? Entonces, cuando alguien muere al pecado, tampoco puede socializar con el pecado. ¿Estás entendiendo esto? Si tú ya moriste al pecado, no puedes socializar con el pecado. ¿Y quiénes estuvieron el domingo? A ver, ¿quiénes vinieron el domingo? Tuvimos un mensaje desde Honduras, ¿verdad? Estuvo aquí el pastor y él dijo algo interesante. El pastor de Honduras, el pastor Gerardo Irias, dijo: yo no concibo que una persona que ha nacido de nuevo sintonice canciones del mundo, porque el que ha nacido de nuevo sintoniza canciones que alaban a Dios. Di ay, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso él lo decía el día domingo, ¿se acuerdan? Entonces, el apóstol Pablo es muy completo al enfatizar la necesidad de la santidad. Es decir, toda la carta de los Romanos nos habla de la santidad, pero empieza hablándonos del arrepentimiento, del perdón, de la justificación y de la santidad. Ese es el proceso de la salvación. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, lo que tú tienes que entender es que debes de vivir en santidad. Y la palabra santidad significa apartado para Dios. Eso es santidad. Esto es como cuando tú llegas a la tienda y le dices: me gusta ese vestido o me gusta ese mueble. Y entonces el que está ahí te dice: lo puedes apartar con el 20%. ¿Sí o no? ¿Y cuándo te lo puedes llevar? Cuando terminas de pagarlo.
Entonces la santidad es apartado, es ese apartado, que tú estás apartado para Dios. ¿Y cuándo vas a estar en completa santidad? Cuando te mueras, cuando cuelgues los tenis, pero hayas vivido en el proceso de santidad. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Pero hay gente que aparta algo y ya no regresa, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué? Pues pierde aún lo que entregó para apartarlo, ¿sí o no? ¿Verdad que ese es un buen ejemplo? Pues así sucede con el cristiano, el que no vive en santidad. Si tú no vives en santidad todos los días y le abonas a la cuenta celestial cada día, ponme mucha atención, así te falte un solo día de vida y ese día no abones a las cuentas, ¿qué crees? Perdiste todo lo invertido y no estarás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No digas amén, di ay. Porque eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que nos dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, se sorprende el apóstol Pablo. Oye, tú ya naciste de nuevo, tú ya aceptaste a Jesús como tu salvador personal y tú le dices, amén. Y él dice, entonces ¿cómo sigues viviendo en pecado? O sea, me sorprende que si has nacido de nuevo, vivas en pecado. Porque los que han nacido de nuevo no andan en pecado. Ahora, fíjense bien, la conexión entre la justificación y la santidad es inseparable, o sea, van juntas. La Biblia nos dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada día soy justificado y cada día vivo en santidad. ¿Por qué? Porque soy justificado, ¿sí? Ahora, fíjate bien, la persona que vive en pecado, pensando en que así abunda la gracia para su vida, está en un error. Los creyentes verdaderos, es decir, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, están muertos al pecado. Por tanto, no deben de seguir pecando. Nadie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. O estás vivo o estás muerto, ¿sí o no? Entonces, o vives en santidad o vives en pecado. ¿Sí o no? Bueno, el apóstol Juan nos la puso más fácil. O eres frío o eres caliente. Pero no crean que el ser tibio es bueno. Porque dice que a los tibios los vomitará Dios. Eso no quiere decir que al frío no lo vomite. Al frío ni siquiera lo acepta y al tibio lo vomita. ¿Sí? ¿Van conmigo o no? Este Pablito se pasó, ¿verdad? O sea, fue muy claro, ¿sí o no? Y luego, entonces, lo que debemos de entender, y vamos al punto número 2. El punto número 1 es morir al pecado. O sea, ya quedó claro que cuando mueres, pues estás muerto, ya no puedes tener comunión con los vivos, ¿sí o no? Eso es morir. Entonces, cuando mueres al pecado, ya no puedes tener comunión con el pecado, ya no puedes comulgar con el pecado, ya no lo puedes tener como amistad. Quiero que les quede bien claro. Y la Biblia, bueno, en días pasados les hablaba sobre los 3 enemigos que se tienen que vencer. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? La carne, el mundo y el diablo, el chanclas. Son los 3 que tenemos que vencer. Y la carne es la que nos lleva o la que provoca que pequemos. El mundo es el que nos pone el buffet. Órale, agarra lo que quieras. Y la carne, cuando llegas al buffet, tú llegas y ves y se me antoja este. Así es la carne. Se me antoja pecar en esto. Pues órale, éntrale. ¿Sí? ¿Sí van conmigo?
Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Entonces, ahora, el número 2 o el punto número 2 es morir al ser unidos a Cristo por medio del bautizo. Hey, ponme mucha atención. El bautizo no salva, pero qué importante es cuando la gente se bautiza. Es como esta argolla, miren. Esta argolla no me casó. Esta no me casó. Pero qué importante es la argolla cuando la traigo yo aquí. ¿Saben por qué? Porque la gente que no me conoce, con tan solo ver esta argolla, ¿qué cree? Sabe que tengo esposa, sabe que estoy casado. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el bautizo. Pero el bautizo no te salva, pero es un pacto que haces con Dios. ¿Sí? ¿Sí va conmigo o no? Entonces, hay gente que se bautiza porque piensa que con eso ya es salvo. No, en realidad la persona que se bautiza con ese pensamiento es un diablillo remojado, aunque usted no lo crea. Sí. Entonces vamos a ver lo que es morir al ser unidos a Cristo por el bautizo. Versos 3 al 5. Estamos en Romanos capítulo 6. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora vamos a ver qué es lo que esto nos quiere enseñar. En primer lugar, para que nosotros hayamos muerto al pecado y nos hayamos unido a Cristo, y esto es a través del bautizo, a través del casamiento, donde, bueno, no es el casamiento, en realidad el bautizo es así como el anillo de compromiso, ¿sale? Sí, mujeres, ustedes lo entienden mejor lo que es el anillo del compromiso, ¿sí? Y entonces es como cuando te da Jesús el anillo de compromiso y te dice: ¿te quieres casar conmigo? Eso le dice a la iglesia, porque la iglesia es la novia. Entonces Jesús dice, cuando tú le dices: sí acepto, Jesús, casarme contigo, entonces Jesús dice: vamos a hacer una boda, pero espectacular. 7 años las bodas del Cordero para la novia. ¿Sí? Eso dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para que tú puedas entrar en ese pacto con Dios, por eso es que le decía, esta argolla simboliza un pacto nada más. Es lo que simboliza la argolla. Pero cuando nosotros entendemos lo que es un pacto, entonces no necesita estar mi esposa conmigo para portarme mal, porque yo traigo un pacto aquí. O sea, y esto no es lo que hace que yo le ponga el cuerno o no le ponga. ¿Saben qué es lo que hace el que yo sea fiel a ella? ¿Saben qué es lo que hace que yo sea fiel a ella? ¿Sí saben o no saben? Es el amor que yo tengo para ella. ¿Saben qué es lo que hace que ella sea fiel conmigo? Es el amor que ella tiene conmigo. No es la argolla, no es el papel del acta de matrimonio, es el amor que los dos nos profesamos, nos juramos ante el altar, ante los testigos, ante la gente. Hicimos un pacto con Dios y dijimos: nos vamos a casar y no nos va a separar nadie, ni hambre, ni muerte, ni peste, ni destrucción, ni persecución, solamente la muerte. Hablando de el pacto de hombre-mujer, pero el pacto entre Cristo y la iglesia dice: ni la muerte podrá separarme del amor de Dios. Wow, ¿por qué le dan un fuerte ofrenda de palmas a Dios? Porque esto es lo que en realidad significa el bautizo. Así es de que si esto no te lo explicaron cuando te bautizaste, bueno, hoy estás aprendiendo. Entonces mira, para que una persona muera al pecado debe tener fe en Jesucristo
y ser bautizada en su nombre. Bueno, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 28 versos 16 y 17, no, versos, sí, 27 y 28, ¿sí? Nos enseña y dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y luego dice Jesús: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿eso qué es? Amor. Solamente es amor. ¿Por qué mandó el Padre a Jesús a este mundo? Por amor. ¿Por qué Jesús se entregó en la cruz del Calvario? ¿Por qué se entregó con sus verdugos? Por amor a ti y por amor a mí. Es amor. Ese es el pacto, es amor. Entonces, ¿cómo es que tú puedes saber si amas o no amas a Dios? Es simple. Vives en santidad, amas a Dios. Vives en pecado, amas al mundo. Es simple. No tienes que darle tantas vueltas. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, para que una persona muera al pecado, debe tener fe en Jesucristo y ser bautizada en su nombre. Hey, amadas señoras y señores que están aquí, ponme mucha atención. Cuando tú dijiste, esta me gusta, tuviste fe. Y por eso te le acercaste. Y por eso le hablaste. Y por eso le propusiste matrimonio, porque tenías fe, tenías confianza, sabías que esa mujer no te iba a fallar y ella sabía que tú no le ibas a fallar. Eso es fe. ¿Sí o no? Y si tú ya sabías que te iba a fallar, pues la pregunta es, ¿para qué te casaste? ¿Sí? ¿Para qué te casaste? Por eso, no las agarraron dormidas, decía mi suegra, cada quien escoge su cebollita para llorar como guste. Pero mi esposa dice, pero yo agarré una de cambray, dulcecita, sabrosa. Entonces, sepan, muchachos, aprendan a escoger cebollita, no agarren cualquiera. Agarren una buena, una que no los haga llorar, una que se deleite cuando la muerdan. Y no cuando apenas le hagan así, ya estén llorando. Digan ay, mujeres, digan ay. ¿Sí? Bueno, eso es palabra de Dios, no estoy hablando lo que dice la Biblia. Entonces, miren lo que dice Hechos 2:38. Híjole, ya se me está yendo el tiempo. Hechos 2:38 dice: Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos que las personas tienen que ser bautizadas en el nombre de Jesús. Ahora, pónganme mucha atención. Hay quienes dicen que solamente en el nombre de Jesús, porque esta porción bíblica lo dice así. No, la Biblia nos enseña en Mateo que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora, morimos al ser unidos a Cristo por el bautismo. Número 2, la pregunta es, ¿los niños por qué no se bautizan? ¿Por qué? Bueno, hay una respuesta. Porque para que una persona se bautice, necesita creer en el nombre de Cristo. Necesita creer en Jesús. Y allá la bebé que está ahí en los brazos de Manuel, si yo le pregunto, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador personal? No me dice nada. ¿Saben por qué? Porque aún no está consciente de la pregunta que yo le estoy haciendo.
Entonces, ella no tiene fe, ella no puede ser bautizada. Por eso la Biblia nos enseña que el bautizo primero es a través de la fe, como yo me bautizo. Y por eso es cuando la persona tiene uso de razón. Ahora fíjense bien, ¿sabían ustedes que la religión tradicional antes del siglo IV o hasta el siglo IV, ¿sí?, después de Cristo, la iglesia tradicional, la iglesia de Roma, bautizaba mediante inmersión? ¿Sabían ustedes eso o no lo sabían? ¿No lo sabían? Pues ¿cómo? Pues ustedes vienen de allá y no saben. ¿Ya ven? Se pasan. Mejor yo ando investigando que ustedes. Miren lo que dice. Pongan mucha atención. Esto lo dice el diccionario, ¿eh? O sea, no me lo saqué yo así, sino dice: hasta el siglo IV después de Cristo, este ritual, hablando del bautizo, se realizaba mediante la inmersión. De hecho, hasta entonces solían realizarse en las orillas de un río o en pilas bautismales. La iglesia cristiana les llama bautisterios. Y hay en iglesias cristianas bautisterio, ¿sí? No la pila como ustedes la conocen, donde algunos de ustedes fueron bautizados. No, esa es una pila de bautizo. Pero el bautisterio es un lugar donde por lo menos el agua te debe dar a esta altura y donde cabe perfectamente una persona acostada para poderla bautizar. Ese es el bautisterio, ¿sí? Entonces aquí dice que se bautizaban en ríos o en pilas bautismales amplias, donde el individuo se introducía y era sumergido para su purificación. Hasta ese momento el ritual se realizaba en personas adultas. Estoy hablando de la religión que muchos de ustedes profesaron, ¿sí? Y sigue diciendo que ya eran responsables, que conocían las leyes de la religión y aceptaban de forma consciente el aferrarse a esta fe, en un acto voluntario que les permitía ingresar en la comunidad de creyentes. ¿Están oyendo? Y luego sigue diciendo: posteriormente, o sea, después del siglo IV, posteriormente este ritual o el bautizo se convirtió en un gesto casi automático que perdió la verdadera relevancia de sus orígenes. No obstante, es importante señalar que una persona es ungida con agua para simbolizar que de este modo se purifica e inicia su vida religiosa. Y por eso este gesto debería asumirse en pleno dominio de las facultades. No lo digo yo, está sacado de una página católica. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Ahora, entonces, por eso es que la iglesia cristiana no bautiza a los niños. Cada uno de nosotros, conscientes y teniendo nuestra fe en Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Sí? Ahora, tampoco ponemos edades. Si un adolescente, 12 años, 13 años, o un niño, 10 años, 11 años, está consciente y los papás se hacen responsables de su vida como cristiano, como hijo de Dios, puede ser bautizado. Pero ¿qué crees? Tenemos que ver que los papás en realidad son hijos de Dios. Porque si los papás no dan testimonio de ser hijos de Dios, ¿cómo se van a hacer responsables que su hijo testifique si ellos no testifican? ¿Va conmigo? Pastor, ¿y cómo puede testificar un papá? Es simple: que sea fiel a congregarse, que dé buen testimonio allá afuera, que no ande en pleitos, que no ande en chismes, que no ande en problemas, que no ande en borracheras, que no hable palabras obscenas, ¿sí? Que, miren,
Hoy usted vea el Face y se va a dar cuenta de quién es un hijo de Dios y quién no. Ahí va a haber sarta de groserías y demás y festejando. Un hijo de Dios no festeja eso. Un hijo de Dios está en contra de eso, porque es hijo de Dios. Y ahí se ve la santidad. Ahí se ve el amor que le tienes a Dios. Esa gente no ha muerto al pecado. Si de tus labios todavía salen cebollas, serpientes y víboras, que es casi lo mismo, pues entonces no estás dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Pastor, pero ya me bauticé. Eres un diablillo remojado, nada más. Perdóname. Como decía aquel, perdóname pero discúlpame. Pero no eres un hijo de Dios, porque un hijo de Dios va camino a la santidad. ¿Sí? Puedes decir ay, puedes decir aleluyita, o puedes decir amén si eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, número 3, el bautizo es símbolo de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Eso es el bautizo. Y lo dice, ya lo leímos, versos 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Y sabes quiénes van a resucitar cuando se escuche el toque de la trompeta final? Los muertos en Cristo, porque los otros ni lo van a oír. Los remojados no lo van a oír, y los que no se mojaron menos, no lo van a oír. Solamente los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero para ir al encuentro de nuestro Salvador y Rey en las nubes. Y dice que primero resucitarán los que hayan muerto, y los que estemos vivos no podemos entrar con este cuerpo corrupto. Dice que seremos transformados con un cuerpo incorruptible para ir al encuentro en las nubes. Wow, esto es tremendo, iglesia. Qué lástima que no vinieron todos, ¿verdad? Pero hazte así. Qué bueno que yo sí vine. Felicidades. Felicidades a los que nos están escuchando. Entonces, el bautizo es símbolo de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Mueres al pecado, eres sepultado al pecado, pero resucitas en una nueva vida, una nueva criatura. Por eso dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Somos nuevas criaturas. Y eso es lo que simboliza el bautizo. Cuando eres bautizado, eres sepultado, y solamente se sepulta a un muerto, ¿sí o no? No puedes sepultar a un vivo. Entonces, cuando entras al agua, tú determinas morir para el mundo. Cuando tú dices me quiero bautizar, dices es que yo ya muero para el mundo. Y cuando entras al agua y te sumergen, eres sepultado. El viejo hombre es sepultado. Y cuando sales como una nueva criatura en Cristo Jesús para resurrección, así como Jesús resucitó de los muertos. ¿Ven qué importante es el bautizo? Pero dile al que está a tu lado, pero no te salva. Es importante, pero no te salva. Pastor, entonces ¿para qué me bautizo? Si no me salva. Y si me compromete, porque solamente si me bautizo, entonces me compromete a santificarme y a vivir una vida recta delante de Dios. Lo que pasa es que el bautizo es una ordenanza, es un mandamiento. ¿Y los mandamientos qué crees?
son para cumplirse. Así es de que si Jesús ya entró en tu corazón y ya lo aceptaste como tu Salvador personal, no hay razón para que no te bautices. Mira, número 4, creo que sigue. El bautizo significa 2 cosas. Los pecados del creyente son lavados. Efesios 5:26 dice, hablando de la novia, hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tú y yo somos purificados. La novia, ¿sí? Ya quedamos que somos la novia de Cristo, ¿sí o no? Entonces, nosotros somos purificados por el lavamiento, dice, de la palabra. ¿Cuál es la palabra? Esta es la palabra. Y cuando tú lees la palabra, entonces te muestra, y en días pasados decíamos que la ley sirve ¿para qué? Para hacernos notar que estamos mal, ¿sí o no? Lo decíamos la vez pasada. Entonces, esta es la palabra de Dios y esta me muestra cuando estoy mal y cuando estoy bien. Esta me muestra cómo debo de caminar en santidad, cómo debo de vivir en rectitud delante de Dios. Entonces, cuando yo me lavo a través de la palabra, es decir, cuando yo escudriño la palabra, entonces yo me lavo, porque si la Biblia me dice, no digas groserías, pues no digo groserías. Si la Biblia me dice, no te emborraches, pues no me emborracho. Si la Biblia dice, no seas chismoso, pues no soy chismoso. Si la Biblia te dice, no seas mentiroso, y luego ahí todavía es más fuerte, porque dice, porque el padre de la mentira es el diablo, y entonces los mentirosos son hijos. Si no, me limpia la palabra, me purifica la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo lo menciona de esta manera y nos enseña que el bautizo significa 2 cosas. Los pecados del creyente son lavados. Hechos capítulos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Cuando Felipe y el eunuco, ¿se acuerdan de esa historia? Dice la Biblia que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo junto al carruaje del eunuco, del etíope. Y entonces dice la Biblia que el eunuco iba leyendo Isaías y Felipe le pregunta, oye, ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco le contesta, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces le da el mensaje de salvación. Y cuando le da el mensaje de salvación y le dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a él, y que Jesucristo está dispuesto a perdonarlo de todos sus pecados, que solamente necesita arrepentirse y ser bautizado, el eunuco le dice, ahí hay agua que impide que sea bautizado. Y entonces miren lo que le contesta. Miren lo que dice la escritura, vamos a leerlo. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, hablando de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, caray, ya me adelanté, estaba yo en el otro, ¿verdad? 2 cosas, el lavamiento. Luego, bueno, vamos con el último, que es la fe nos une a Cristo. La fe nos une a Cristo. Los pasos son fe de creer en Jesús como tu Salvador personal, es arrepentimiento de tus pecados y bautizo, es decir, hacer pública tu fe de que Jesús ha entrado en tu corazón y de que te has arrepentido de tus pecados, que has nacido de nuevo en Cristo y muerto al pecado. Y entonces nos dice, ahora sí, Hechos capítulo 8 versos 35 al 38, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Ahí está la fe. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, iglesia, ¿para qué nos sirve o cómo es morir al pecado? Bueno, morir al pecado, como lo estamos viendo, lo primero que debemos de entender es que cuando yo muero al pecado, yo ya no puedo congeniar, yo ya no puedo convivir con el pecado, porque ya morí. Y lo segundo es que la manera en que yo me uno a Cristo es a través del bautizo, es el pacto que hacemos. Como lo decía yo anteriormente, el anillo de compromiso, ¿sí? Normalmente el anillo de compromiso se da algunos meses antes de casarse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y durante ese tiempo que la muchacha recibe el anillo de compromiso, inmediatamente todos los galanes que andaban tras de ella dicen: pues ya no, ya está comprometida, ¿sí o no? Y si alguien le quiere aventar los canes, ella, si en realidad ama, porque no es el anillo, es el amor, ella va a decir: no, estoy desposada, estoy comprometida, ya me voy a casar, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Ok, cuando tú te bautizas y viene el diablo, el mundo te pone el buffet de pecado y la carne quiere pecar, y el diablo te dice: éntrale, éntrale, no pasa nada, mira, él ni siquiera está aquí, está allá en el cielo, no pasa nada, éntrale. Tú tienes un pacto que le dices: no, yo ya estoy desposado, es mi novio, no puedo fallarle, no puedo hacerlo, porque es lo que más amo. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Los dejé anonadados, ya los vi así como que: pastor, a ver, repita eso. Es que así es, iglesia. El bautizo es solamente un anillo de compromiso donde tú y yo nos comprometemos con Él, pero todavía no estamos casados, pero estamos comprometidos. Pero el mundo debe de saber que yo estoy desposado. El mundo debe de saber, y como estoy desposado, ya no puedo andar chateando con aquellos que me quieren echar los canes. No, a un lado, porque te pueden hacer caer. Ya no voy a andar con gente que va a provocarme pecar. No, espérate. No, yo tengo que servir a Cristo, vivir para Cristo. Y bueno, estoy recordando ahorita ese canto. Es un canto viejito, pero pues como yo no sé cantar, se los voy a reclamar. Y dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Sí o no? Y cuando yo decido seguir a Cristo, entonces no hay algo que me pueda eclipsar. Yo vivo eclipsado para Cristo, y todo lo que está a un lado pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo. Y hay un canto viejito que cuando yo me bauticé lo cantaron, y dice: soy bautizado como manda el Salvador. Y la estrofa dice: adiós mundo cruel, que ayer estuve en ti, pero hoy mi vida es para Cristo. Y el coro dice: soy bautizado como manda el Salvador, y ya mis pecados fueron borrados. Soy bautizado como manda el Salvador. Iglesia, morir al pecado significa no tener más relación con Él. Para esto se requiere fe. Para creer que Jesús es el Salvador de tu vida, y para creer que Él es el único que te puede dar la vida eterna. Mira, cuando yo me casé, yo creí
que mi vida con ella iba a ser feliz. Esa era mi fe. Hoy te puedo decir, después de 36 años, que somos felices. Y mi fe era, en aquel tiempo, antes de casarme, mi fe era que íbamos a morir. Y todavía le he dicho al Señor que cuando me vaya, se vaya ella junto conmigo, para que no sufra ella ni yo sufra cuando ella se vaya, que nos podamos ir juntos. Es algo que yo le he pedido al Señor y que tengo fe que así va a ser. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes digan, pastor, qué malo, ¿y sus hijos? Bueno, ellos ya tendrán con quién consolarse. Pero si ella se va, yo no voy a tener con quién consolarme. Mis hijos no me van a consolar como ella me consuela, ni mis hijos la van a consolar a ella como yo la puedo consolar cuando hay tristeza en su vida. ¿Están entendiendo, iglesia? Esa es la fe. Es una fe de un hombre a una mujer. Queremos ser felices. Quiero ser feliz. ¿Cuál es tu fe? ¿Me estás entendiendo eso? Entonces, para tener un pacto con Dios se requiere fe, pero también se requiere morir. Y cuando mueres, se requiere arrepentimiento para morir. Y después se requiere fe para hacerlo público. Como cuando le entregué el anillo de compromiso a mi esposa, yo tenía la fe de que ella se iba a mantener para mí hasta el día en que nos casáramos. Y ya tenía que salir a trabajar, pero yo tenía esa fe en ella. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si estás bautizado, entonces estás desposado, desposada. Vive como una mujer desposada, como una novia desposada por Cristo. Y cuando tú vivas así, entonces mueres para el mundo y vives para Cristo. Como la novia desposada, el novio desposado muere para las demás mujeres y vive para una sola. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Morir al pecado. ¿Cuánta falta nos hace, iglesia? Y quiero decirte que morir al pecado, yo necesito seguir muriendo al pecado. No es ya morí, ya me bauticé y ya gané. No, debo de seguir muriendo cada día al pecado, porque necesito vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es la palabra de Dios. Así de que yo quiero invitarte para que si tú ya te bautizaste y digas, pastor, híjole, la verdad, cuando me bauticé, el pastor nada más dijo, pues si alguien más quiera, véngase y ahorita lo bautizo, y no supe ni lo que hice. Bueno, pues yo quiero invitarte para que hoy ya sabes que hiciste un pacto y vive ese pacto con Dios. Si tú no te has bautizado, como le dijo el eunuco a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? Así la pregunta es hoy, ¿qué impide que tú te bautices? Si no te has bautizado, acércate y ponte a cuentas con Dios y acércate con nosotros y podemos preparar los bautizos para que puedas ser bautizada o bautizado. Quiero pedirte, levanta tus manos ahí donde estás. Y si tu vida no es la mejor y tú sabes que le has fallado a Dios y ya hiciste esa oración de fe y ya te bautizaste, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y empieza a vivir una vida recta y en santidad delante de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque hoy he aprendido en tu palabra lo que significa morir al pecado.
Y yo, tiempo atrás, hice una oración de fe, reconociéndote como mi Salvador personal. También, públicamente, fui bautizado. Como testiga, la iglesia. Y no he vivido como tú quieres que viva. Pero hoy te quiero pedir perdón por no llevar una vida en santidad. Pero de hoy en adelante he aprendido que estoy desposada contigo y que voy a serte fiel hasta el día en que muera o que vengas por tu iglesia, y que este cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria. Padre, gracias por la palabra que tú me das, y gracias, Señor, porque puedo aprender que me amas, y es por eso que hoy pude escuchar tu palabra, que es la que me limpia, que es la que me enseña, que es la que me ayuda a ser purificado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero despedir a la gente que nos sigue por las redes sociales. Que Dios te bendiga. Es un gusto poder saber que estás allí. Yo quiero pedirte que si vives en este lugar, en esta ciudad, y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos para que estés con nosotros, que vengas, nos conozcas, y probablemente ese sea un lugar en el que puedas congregarte. Si tú vives lejos de aquí y conoces una iglesia cristiana, acércate con el pastor y platícale lo que hoy aprendiste. Él te va a ayudar para que puedas morir al pecado, morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo. Que Dios te bendiga. Un abrazo y bendiciones. Bien, iglesia. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,